Hasta el monasterio de Santo Domingo de Silos, en la localidad burgalesa del mismo nombre, será hasta el lugar al que tendremos que desplazarnos para dar inicio a nuestra ruta de hoy. En el patio de entrada al monasterio podremos visitar un ejemplar de secuoya gigante, que según cuentan, fue traída desde Canadá y plantada por los propios monjes que restauraron el cenobio alrededor del año 1890. Una vez cumplida la obligada visita al monasterio y a su secuoya, tendremos que desandar nuestros propios pasos calle abajo y junto al muro exterior hasta poder girar a la izquierda. Allí, además de encontrarse el aparcamiento gratuito donde poder dejar estacionado nuestro vehículo, también encontraremos el inicio del sendero de nuestra ruta de hoy, que cuesta abajo nos llevará hasta el río Mataviejas. Siguiendo debidamente el sendero señalizado que va junto a su cauce, este nos guiará hacia el desfiladero de la Yecla. Muy buenos días amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y como siempre muchas gracias por acompañarme. Hoy me encuentro en la provincia de Burgos y más concretamente en el espacio natural de los Sabinares de Arlanza y la Yecla. Como veis he empezado la ruta en Santo Domingo de Silos para desde allí desplazarme a un enclave muy bonito, a un desfiladero de unos 600 o 650 metros que hay en las Peñas de Cervera, que es el desfiladero de la Yecla. Y bueno, como veis desde Santo Domingo de Silos hay más o menos unos 2 kilómetros de pista forestal, para luego se sale a la carretera para hacer unos 100 metros por la parte de dentro del guardarraíl, y al llegar al puente sobre el arroyo, de nuevo la ruta nos vuelve a meter dentro de la espesura para adentrarnos ya en el inicio de este desfiladero, de la Yecla, ¿vale? Bueno, el inicio es su parte norte, vamos a llamarla así, porque la ruta, al ser lineal, se puede empezar desde Santo Domingo de Silos, como he hecho yo, o se puede empezar desde el parking que hay, el parking del Chiringuito que hay en su parte sur, ¿vale? Eso a gusto del consumidor y bueno, luego os lo explico, pero vamos, tampoco tiene mucho que explicar. Y bueno, como veis ahora en este espacio tan bonito, ¿vale? Y ya calculo que a menos de unos 500 metros, como digo, del inicio del desfiladero, ¿vale? Lo han acondicionado, han acondicionado la ruta, la han reformado, le han hecho mantenimiento para poder hacerla desde Santo Domingo, ¿vale? Y la verdad es que está bien, ¿eh? Aunque bueno, la primera pista forestal, los 2 primeros kilómetros, tampoco es que sean una maravilla, en el sentido de que tampoco hay mucha arboleda y demás. Bueno, se viene junto paralelos al río. Y lo que se ha evitado al hacer al diseñar esta ruta nueva, que han hecho nuevas pasarelas y demás, lo que se ha evitado es el tener que ir por la carretera, ¿vale? Antes casi todo el mundo iba por la carretera, no había otra manera de hacerlo, bueno, era complicado hacerlo de otra manera, y bueno, de esta forma pues se evita ir por la carretera, salvo el tramo ese que os comento de unos 100 metros, pero vamos, es por la parte de dentro del guardarraíl, no hay ningún peligro, hay unas losetas de hormigón, y enseguida el sendero te devuelve a la espesura, te devuelve al bosque. Bueno, pues nada, ahí al fondo
Ya veo la entrada a la Yecla, así que acompañarme, que seguro que os encanta. Y bueno, este es el arroyo del Cauce, que es el que a través de millones de años ha horadado, ha excavado en estas peñas de Cervera, se excavó este desfiladero, ¿vale? Antes, lo que os comentaba, la carretera pasa por ahí y hay un túnel que atraviesa estas peñas de Cervera y era por donde había que ir. Ahora, pues bueno, aunque nos aciertan al principio de la ruta de que bueno, nos adentramos en el desfiladero por nuestra cuenta y riesgo, pues bueno, como veis es mucho más cómodo y es un auténtico lujazo el poder observar todo este enclave, todo este lugar desde estas pasarelas metálicas. Y bueno, pues como veis es una auténtica gozada. Yo ya he estado por aquí un par de veces o tres, ¿eh? Lo que ocurre es que quería grabarlo porque como lo han acondicionado, han hecho nuevos los accesos desde esta parte norte, desde el lado de Santo Domingo, ¿vale? Pues bueno, pues eso, enseñaroslo para que lo veáis y dar la enhorabuena al organismo que competa porque este acondicionamiento, esta obra, estos accesos han quedado realmente muy bien. ¿Veis? Ahora ya nos lleva aquí a esta zona a la altura del arroyo, y como veis, justo allí ya tenemos el desfiladero con paredes de hasta más de 100 metros, ¿vale? Bueno, pues ahora llegamos al inicio, desde este lado, por decirlo de alguna manera, y tenemos esta escultura que es súper chula, a mí me gusta un montón, que es una escultura de un buitre leonado. Mira qué bien, incluso nos sale el sol ahora, no sé si me vendrá bien o me vendrá mal. Bueno, pues fijaros qué chula esta escultura del buitre leonado. Esta escultura en homenaje a las aves necrófagas de la Yecla, obra del artista burgalés Cristino Díez, se inauguró el año pasado, en 2023. Y bueno, es que aquí anidan, aquí viven, en estas peñas de Cervera, en esta parte alta del desfiladero de la Yecla, más de 100 parejas de buitres leonados. Y bueno, pues ahora tenemos más o menos unos 650 metros de pasarela en esta pasada de desfiladero para disfrutar en pasos. Fijaros como por ejemplo en en el que hay que agacharse completamente porque no hay espacio para pasar entre la pasarela y la roca. Fijaros esta zona que es súper estrecha, qué maravilla. Hay tramos en los que yo creo que hay poco más que un metro, ¿eh? Una auténtica chulada. Este espacio de aquí no tiene más que un metro. Una auténtica gozada.
y como os digo, son unos 600-650 metros de pasarela, es decir, algo más de 1 kilómetro que hay que añadir a los 6,5 kilómetros de ida y vuelta desde la Yecla hasta Santo Domingo de Silos, con lo cual pues eso, el recorrido completo yo creo que son unos 8 kilómetros, tal vez no llegue. Al final de la ruta os doy algún dato. Fijaros con qué fuerza cae aquí el agua. En el recorrido de vuelta, como os he comentado que es lineal la ruta, no solo os haré el recorrido completo, espero no cruzarme con demasiadas personas, no solo yo intentaré haceros el recorrido completo y poneroslo a cámara rápida, sino que bajaré antes de la pasarela, del puente nuevo que hay al principio del desfiladero según venimos de Santo Domingo. Bajaré a la altura del río para enseñaros ahí una zona secreta desde la que se puede ver este arroyo del cauce, que ahí tenéis, desde el que se puede ver el arroyo y las primeras cavidades del desfiladero. Bueno, pues como veis llegamos a la parte sur. Estas son las escaleras que suben a la carretera, al igual que había en la zona norte, también en la zona sur. Y ahora aquí abrieron este espacio y ahora desde aquí pues llegamos al parking y a la zona. Hay restauración, hay un chiringuito. Yo las veces que he venido está cerrado. Cierto es que suelo venir entre semana. Y bueno, eso os comento, es un parking súper amplio y esta es la zona sur. No sé si se verá ahí algo a los vehículos desde lejos. Veo alguna autocaravana y bueno, allí hay mesas y demás para hacer picnic. Yo me he traído una ensaladita y un trozo de empanada, así que bueno, también hay un panel informativo que nos explica bueno, pues todo lo que queréis saber sobre este desfiladero de la Yecla, que está entre Caleruega y Santo Domingo de Silos, que creo que os lo había comentado. Bueno, por si acaso os lo vuelvo a comentar. Bueno, pues nada, llego a la zona del parking y como os digo, a reponer fuerzas. Bueno, gente, y aprovechando que ha abierto un poquitín, os enseño este lado sur del desfiladero. Ahí empieza, al final del camino. Y bueno, yo enfoco hacia arriba porque hay mogollón de buitres. Luego no sé qué tal se verán en la edición del vídeo. Me imagino que chiquititos, como unas motas negras ahí, pero bueno. Como os digo, aprovechando que ha salido un pelín el sol, os enseño el parking, el chiringuito y la zona sur del desfiladero. Bueno, amiguetes, pues lo prometido es deuda. Después del avituallamiento, recorrido inverso en el desfiladero, dirección Santo Domingo de Silos, y lo voy a grabar entero. Voy a grabar entero por los 600 o 650 metros, como os dije. Lo único que si veis algún pequeño corte, es porque me he encontrado con alguien de frente y he tenido que parar. Pero bueno, ya os digo que lo pondré a cámara de prisa para que no se os haga pasado. Hacia allá.
Bueno amigos, y hasta aquí este recorrido del desfiladero de la Yecla. Bueno, pues lo que os comentaba, os voy a enseñar un poquito, solo un poquito, lo que se pueda, desde la parte de abajo de las pasarelas, para que veáis cómo este arroyo del Cauce, ahora con poco caudal. Fijaros qué manera de excavar en la roca estas galerías, este pasadizo. Y bueno, pues un poco esta es la zona secreta desde la cual se puede observar a ras de suelo, desde el propio arroyo, estas galerías, como os digo, que horadó y sigue horadando el arroyo del Cauce. Bueno, pues ahora de nuevo hacia la zona del Buitre. Allí está el puente para iniciar el regreso a Santo Domingo. Bueno gente, pues como veis, ya de vuelta a Santo Domingo de Silos por la pista. Y bueno, aunque os comenté al principio de la ruta de que bueno, igual no tenía tanto encanto, a ver, no se puede comparar con el desfiladero esta parte de la ruta, pero también tiene su aquel, ¿vale? O sea, tiene su punto. Vamos por una pista en la que a ambos lados hay terrenos de cultivo, terrenos sembrados. De uno de los lados vamos acompañando el río, el arroyo, y del otro, eso que tengo ahí justo detrás de mí, pues bueno, ese monte con ese Sabinar, que justo detrás es donde están las Peñas de Cervera, el desfiladero. Y para no liaros, que también os comenté que había dos alternativas para hacer la ruta, a ver si os lo digo rapidito y concreto, que es muy sencillo. La opción 1 es esta, ir desde Santo Domingo de Silos, ida y vuelta, ruta lineal, ir y volver. Y 2, ir con el coche hasta el parking, ¿vale? Es decir, hacia la salida del túnel, zona sur, digamos, hacia Caleruega, y allí está el parking, y hacer simplemente el desfiladero, que son 600-650 metros de ida y otros tantos de vuelta. Haced lo que queráis, pero bueno, yo pienso que merece la pena hacerlo desde Santo Domingo de Silos, dar una vueltita por el pueblo, tomarte un café. La verdad es que es muy bonito ver la secuoya del monasterio, o para comer, en definitiva, dar un paseo por esta zona que es muy bonita. Pero bueno, si no os apetece o no podéis, que sepáis que podéis ir con el coche hasta el propio parking, hasta el propio desfiladero, y desde allí hacer el tramo cortito de ida y vuelta y punto. Yo ahora, como os digo, me dirijo hacia Santo Domingo. Cuando llegue me despido de todos vosotros, ¿vale? Pues venga, hasta ahora. Y bien amigos, fin de la senda, fin del camino. Hasta aquí esta ruta del desfiladero de la Yecla, que espero que os haya gustado.
La verdad es que el entorno es muy bonito y el desfiladero es único. Al final han sido aproximadamente unos 8 kilómetros, eso sí, tened en cuenta, hablo del recorrido completo, ida y vuelta desde Santo Domingo de Silos, ¿vale? Unos 8 kilómetros, apenas con desnivel positivo, unos 100 metros, muy cómoda para hacer con niños, en familia, y os invito a que la hagáis, eso sí, con un par de recomendaciones. Hoy estamos en la tercera semana de mayo y no es que haya hecho fresquito, ha hecho frío. Pero frío, hacedme caso. Así que tened ropa de abrigo si no venís en julio o agosto. Y dos, si os acercáis hasta aquí, os invito a que vayáis a ver el cementerio de San Gil, que también es una pasada. Es donde se rodó la emblemática escena del bueno, el feo y el malo, la escena final. Y bueno, pues es un sitio también muy bonito de ver, además de Santo Domingo de Silos, de esta villa que tiene un encanto especial, es una villa medieval preciosa. Y bueno, pues por mi parte nada más, ya sabéis, os invito a que os pasáis por mi canal, si os gusta este tipo de contenido, que os suscribáis y nada más. Un saludo para todos y au pai.